una doctrina muy controversial. ¿Sí? Ha habido diferentes posturas en cuanto a esta doctrina de la predestinación. Les cuento una incidencia. Una vez estaba con un profesor de teología cuando estaba estudiando en el seminario. Sí. Y yo había abrazado esta doctrina de la predestinación. Y un día hablando con el profesor empezamos a discutir, ¿sí? La verdad fue esto, empezamos a discutir y de repente le pregunté sobre un texto en Juan, donde Juan literalmente dice que nadie puede venir al Padre si el Padre que me envió no le trajere. Eso es lo que dice Juan, ¿no? Ahora, la palabra griega de trajere en realidad es arrastrar. O sea, si traducimos esa palabra, quedaría algo así. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo arrastre para mí. O sea, literalmente que lo agarre y lo lleve. Así. O sea, no hay un, no, pero yo no quiero, no me importa, venir para acá. Literalmente, en el texto griego, la palabra trajere significa arrastrar con vehemencia. Arrastrar con, no es solamente arrastrar, sino con vehemencia. O sea, es agarrar y venir para acá. ¿Sí? Como a los niños, ¿no? Acá. Bueno, esa es la palabra. Pero ¿saben qué fue interesante? Que cuando empezamos a hablar acerca de la doctrina de la predestinación, este profesor me dijo algo que de verdad marcó mi vida. Porque él me dijo, si yo pudiera, porque luego de ir a ese texto de Juan, fuimos al texto más conocido que habla de la predestinación. Si no lo sabían, se lo digo, léanlo después en su casa, Romanos capítulo 9. Habla acerca de la elección de Dios. Y la respuesta de este profesor fue esta: si yo pudiera, arrancaría Romanos 9 de la Biblia. ¡Wow! ¡Wow! Si yo pudiera, arrancaría Romanos 9 de la Biblia. Yo quedé como, no puedo creer lo que estoy escuchando. Ahora, ¿por qué ocurrió la reacción de este profesor? Sencillamente porque no solamente no creía en la doctrina de la predestinación, sino que tampoco la aceptaba, aunque está en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos dos opciones, ¿sí? Tal vez digas, bueno, pero yo no comprendo esa doctrina, la verdad es que no la he estudiado con profundidad. Lo que nosotros no podemos decir es, esa doctrina no es bíblica. Jamás podemos decir eso porque está en la Biblia. Entonces lo que podemos decir es, la verdad, yo no la comprendo, no la entiendo, sin embargo jamás podemos decir, esa doctrina no es bíblica. Porque Pablo en Efesios nos dice que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, él dice que Dios te eligió a vos, a mí, a nosotros, a su pueblo, desde antes de que haya fundado el mundo. Desde antes de que haya creado todas las cosas, Dios, porque Él es Dios, ya te había elegido. Así que esa es la doctrina de la predestinación, extraordinaria doctrina. Eso vimos en Efesios. ¿Qué más? ¿Cómo? Nos rescató. En teología, o en lo que se conoce como doctrina, el rescate que Dios hizo por medio de Cristo es la aplicación, ¿sí? La aplicación en tiempo y espacio de la elección divina. ¿Se entiende? O sea, Dios elige antes de que nosotros seamos creados, ¿sí? Él nos elige. Ahora, no solamente nos elige, sino que Él actúa en tiempo y espacio, o sea, en lo que nosotros conocemos como vida, para salvarnos. Entonces, el rescate es la aplicación, es cómo Dios se vale de algo para aplicar la elección que Él hizo. Porque Él no solamente nos elige, sino que también Él decide desde antes de la fundación del mundo venir a salvarnos. Dios sabía de que el hombre iba a pecar. Dios no es que Dios estaba en el huerto del Edén y dijo, ay no, ¿qué hizo el hombre? Pecó. No, Él es Dios. A Dios no hay nada que lo pueda sorprender.
Entonces él ya sabía de que el hombre iba a pecar. Dios lo sabía, no lo tomó por sorpresa. Ahora, lo interesante es que Dios ya tenía preparado un plan. ¿Saben cómo sabemos eso? Porque lo primero que Dios hace cuando ve al hombre y a la mujer que han pecado, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Es la base, luego de llamarlos, ve que están desnudos, ellos le dicen, vimos que estamos desnudos, por eso nos ocultamos, ¿sí? Y Dios le dice, ¿qué hicieron? Comieron del fruto, o sea, se da cuenta, ya sabía, pero comieron del fruto prohibido. Ahora, ¿qué es lo primero que Dios hace? Luego de ver la condición del hombre caído. No está explícito en el texto, pero es muy interesante. ¿Saben lo primero que Dios hace? Luego de ver la condición del hombre caído, sacrifica un animal. ¿Sabían de eso? ¿Por qué? Porque ellos ¿qué habían hecho? ¿Se habían cubierto de qué? ¿Recuerdan? Con hojas, ¿sí? De higo, para algunos dicen de higo. Hojas, ¿sí? Se habían cubierto. Ahora, ¿Dios qué hace? ¿Lo cubre de qué? De piel. ¿De dónde salió esa piel? Tuvo que haber matado un animal. Es el primer sacrificio que se encuentra en la Escritura. Ahora, miren qué interesante, la base de nuestra fe, ¿cuál es? El sacrificio. El pueblo de Israel, para tener una relación con Dios, ¿qué debía hacer? Debía sacrificar un cordero, ¿sí?, en adoración a Dios para mantener una relación. ¿Por causa de qué? Del pecado. Ahora, Cristo, ¿qué viene a hacer por nosotros? A sacrificarse, a dar su vida en sacrificio por nosotros. ¿Ven? La base de toda la Escritura es el sacrificio. Y el primer sacrificio en las Escrituras lo hace Dios. Qué interesante, ¿no? Él mata un animal, un sustituto para cubrir el pecado del primer hombre. Qué interesante, ¿no? Y esa es la base de toda la Escritura, Cristo muriendo por el pecado de nosotros, de su pueblo. Ahora, ¿qué más vimos en Efesios? Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Esto significa de que nada de lo que nosotros hagamos, ningún mérito, nada de lo que nosotros podamos realizar, convence a Dios de que Él debe salvarnos. O sea, lo que hoy a la mañana dije, Willy, nadie va a poder ir delante de Dios y va a decirle a Dios, Dios, espérame porque tengo una pequeña lista para contarte por qué debes aceptarme. Dios se va a reír. El profeta Isaías dice que nuestras mejores obras, o sea, lo mejor que vos y yo podamos hacer en esta vida, delante de Dios son trapo de inmundicia. Imagínate eso. ¿Qué podrías ir a decirle a Dios? Dios, yo sé por qué vos debes aceptarme a mí. Bueno, yo soy bastante bueno, ¿sabes, Dios? No, jamás. ¿Qué deberíamos decir cuando lleguemos a la presencia de Dios? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Bueno, hay una parábola, una enseñanza que Jesús hizo acerca de un fariseo y un publicano. Y el fariseo era aquel que se presentaba ante Dios orgulloso de quién él era. Dios, gracias porque me has hecho tan bien. No me hiciste como este Carlos, Señor, que ya... No, mira, se va mal, no. Así era el fariseo. Gracias porque no soy como este gentil publicano, pecador, asqueroso. No. ¿Y qué decía el otro? Golpeaba su pecho, sé propicio de mí, que soy pecador. La base de nuestra entrada al cielo no es lo que nosotros hagamos, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Si Cristo murió por vos, murió por mí, entonces las puertas del cielo se han abierto, no se abrirán, sino ya se han abierto para vos y para mí. ¿Sabías eso? Nosotros hoy disfrutamos de las puertas del cielo, acá, ahora, porque ya hemos sido salvados de nuestro pecado. ¿Sí? ¿Qué más? Recuerda. Sí, él. Él recién
recién dio una noticia para este año. Sí. Vamos a tener angustia de problema o no sé cuántas cosas. Sí. Y eso me hace recordar, me hizo recordar, no, ya lo tenía presente, pero me hizo recordar. Acá voy a leer Claro. páginas. Sí. En el capítulo 1, versículo 20, Ajá. que se está hablando del poder de la fuerza de Dios que opera a favor nuestro. Sí. Versículo 20 dice, la cual operó en Cristo resucitando desde los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena que todo lo llena en todo. O sea que yo saco esta conclusión, que estamos, lo hago personal, Sí. en Cristo, por encima de todo. Amén. Lo miro desde arriba, incluido los problemas, Sí, claro. y cómo está el mundo y todo eso. Y eso me da paz, me da tranquilidad. Amén. Incluso Pablo nos dice que estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales. Fíjense qué interesante que no lo utiliza en un tiempo futuro, sino en un tiempo presente. Estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales. Ahora, ustedes seguramente dirán, bueno, pero yo estoy sentado acá, este no es el lugar celestial, estamos en Brazatei. No, lo que Pablo nos está diciendo es que ya estamos disfrutando del poder de Cristo, de la liberación que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo nos ha liberado del poder del pecado. Por eso dice que nos dio vida cuando estábamos muertos. Gracias. Nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Porque Él es, y nos dio todas las bendiciones espirituales. ¿Verdad? Qué tremendas verdades, ¿verdad? Que encontramos. Va a pasar sin el permiso de su Amén, amén. Nada. Porque también Pablo nos dice en Filipenses que nuestra vida está escondida en Dios. Hay gente que tiene temor. Una vez iba con una hermana de acá de Wilde, Guille, íbamos a un hogar en acción y de repente íbamos a un barrio cerca ahí de la iglesia y cuando salimos de la casa de una hermana era un barrio donde está lleno de macumberos. Entonces yo iba caminando y iba mirando y de repente, claro, me ganó un poco no sé, el chuma que tengo adentro y empecé a mirar a ver qué estaban haciendo y Guille me dice, Fer, no hagas eso, como, no ves eso, son demonios y te va a venir a vos. Y yo dije, o sea, mayor es el que está en mí que el que está ahí. Nada de eso nos puede tocar. A veces nosotros tenemos miedo, no, pero mirá, los demonios escuchan el nombre de Cristo y tiemblan. ¿Cómo ellos van a hacer o poder hacer algo a los hijos de Dios que estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, todas estas verdades, estas doctrinas son doctrinas preciosas que nos afirman en nuestra fe, nos afirman. Saber, comprender todas estas verdades, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia hemos sido salvados, por medio de la fe que incluso Dios nos da, todos son verdades extraordinarias que nos deben asentar en nuestra fe. Nos deben poner firmes en el lugar que corresponde de nuestra fe. Ahora, es interesante que la Biblia, las cartas, de la misma manera que Romanos estamos viendo allá en Wilde, las cartas habitualmente se dividen en dos partes. Debemos siempre ver eso. Hay una parte doctrinal, y todo esto es doctrina, saber que Cristo nos amó, que Cristo nos predestinó, que Él nos dio bendiciones espirituales, que Él nos salvó, que por medio de la fe ahora estamos sentados también en los lugares celestiales. Todo eso es doctrina, pero también hay una parte que encontramos en las cartas que es praxis. O
o sea, práctica. La Biblia nos dice ahora verdades espirituales y nos muestra cómo esas verdades espirituales se aplican a nuestra vida o cómo deberían aplicarse, qué deberíamos reflejar. Entonces, ¿qué pasaría si yo dijera, bueno, yo comprendo que Cristo me ama, yo comprendo que Cristo me predestinó, yo comprendo de que ahora soy una nueva persona, sin embargo, mi vida va a ser la misma que antes? Hay un pastor llamado Paul Boyer que siempre dice, nadie que se encuentre con Dios puede seguir siendo igual en su vida. Él da esta analogía, él dice, es casi lo mismo de que te pongas en el medio de la ruta y te enfrentes a un camión de carga en más de 100 kilómetros por hora. Te aseguro que es imposible, hermano, que si chocas, que quedes igual. Es imposible. Tiene que haber algo que ocurre, hay consecuencias que ocurren en nuestra vida cuando nos encontramos con Cristo. Y en la segunda parte de la carta, desde el capítulo 4, Pablo nos empieza a hablar de la práctica de cómo vivir una vida cristiana. Y en la práctica, Pablo nos va a dar ciertos mandatos que nosotros debemos cumplir. No hay opción, ¿sí? Hay cosas en las cuales nosotros debemos vivir y debemos cumplir como cristianos. Quiero que me acompañes al capítulo 4, versículo 22. Y quiero que mires esto, porque Pablo nos va a decir de que nosotros éramos de una manera, pero ahora, cuando nos encontramos con el camión, cuando chocamos con el camión, ha pasado algo. Antes éramos una cosa y ahora, dice Pablo, somos otra cosa. Versículo 22. En cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Lo primero que Pablo nos dice es: si Cristo en verdad te ha salvado, si has comprendido de que Él te ama, de que Él ha muerto por vos, de que Él te ha predestinado, que Él te ha elegido, que Él te ha llevado a los lugares celestiales para estar con Él eternamente, entonces la consecuencia a eso debe ser de que te despojes de tu manera antigua de vivir. En otras palabras, nadie que diga conocer a Dios puede transitar su vida como venía ocurriendo. Es imposible, hermano. Cuando nos encontramos con Dios, la palabra de Dios para nosotros es como un camión que nos pasa a 100 kilómetros por hora por encima. Y lo que nosotros ahora vivimos es la resurrección con Cristo. Somos nuevas personas. Imagínense esto. Nosotros dejamos de ser viejas personas. Sin embargo, cada vez que tenemos la oportunidad, volvemos corriendo a la ruta y decimos: quiero volver a hacer lo que antes, nos tiramos ahí en la ruta arriba del cadáver. Quiero volver a hacer ese cadáver. Quiero volver ahí. No, hermanos. Lo que Pablo nos dice es que si nosotros ahora podemos comprender, porque Dios así lo ha permitido, lo que Cristo ha hecho por nosotros, entonces ahora lo que corresponde, lo inmediato que debe ocurrir en nuestra vida es que nos despojemos de la anterior manera de vivir. Y ahora nos va a dar una lista, Pablo, de cómo nos despojamos de la antigua manera de vivir. Fíjense a partir del 23. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. Lo primero que debemos hacer para dejar nuestra manera antigua de vivir es renovarnos en el espíritu de Dios. O sea, en otras palabras, buscar a Dios.
Hermanos, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Eso dice la palabra de Dios. Si el Espíritu de Dios está en vos, en mí, entonces somos libres del poder del pecado, de la antigua manera de vivir. Estamos libres de esa manera de vivir. Ahora, para poder ser libres, el Espíritu de Dios debe estar en nosotros. Debemos renovarnos en el Espíritu de Dios. Pero miren lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Y no solamente debemos renovarnos en el Espíritu de Dios, sino que también debemos vestirnos del nuevo hombre, el cual es semejante a Dios. Hermanos, en otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que para poder vencer la antigua manera de vivir, lo que debemos hacer en nuestra vida es llenarnos de la presencia de Dios. La única manera que tenemos de vivir una vida plena espiritual es cuando estamos llenos de la presencia de Dios. Por eso es que vemos en Cristo una vida plena. Cristo vivió una vida plena, hermanos, porque Él estaba lleno de la presencia de Dios. A veces nosotros, me ha pasado de gente que me dice: Fernando, no puedo vencer el pecado, no puedo vencer mi manera vieja de vivir. Y lo primero que le pregunto es: hermano, ¿cuánto tiempo pasás en oración? Bueno, la verdad es que no tengo mucho tiempo para orar. Hermano, ¿cuánto tiempo pasás en la palabra de Dios? Bueno, es que la verdad es que me aburre la lectura bíblica. Ahora, lo que yo siempre pregunto es: hermano, ¿cuánto tiempo pasas en Netflix? Ah, Netflix me encanta. Vi todas las series que están ahí. No pasa, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros nos preguntamos si en verdad estamos renovándonos en el Espíritu de Dios. Si nos estamos vistiendo del nuevo hombre, o si todavía continuamos con la antigua manera de vivir. Fíjense cómo continúa diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo empezamos a vivir la vida en Cristo? ¿Ok? Debemos dejar la antigua manera de vivir, debemos renovarnos en el Espíritu y debemos revestirnos del nuevo hombre. Ahora, ¿cómo en la práctica se hace eso? Bueno, en la práctica se hace ni más ni menos que de esta manera. Versículo 25. Por tanto, dejando a un lado las falsedades, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Fíjense el estado. Lo primero que debemos hacer es dejar la falsedad. Lo segundo que debemos hacer es no pecar contra nuestro hermano. No se ponga el sol sobre su enojo. No den oportunidad al diablo. Fíjense cómo continúa. El que roba, ¿qué dice? No robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Muchas veces quedamos solamente en esto de: bueno, no tengo que robar más. Bueno, tengo que trabajar a partir de ahora. Pero no termina ahí, hermano. Continúa y dice el texto que la manera en la cual nos renovamos en esta nueva vida es también siendo generosos con aquellos que necesitan, con el prójimo. Y esto es una práctica que la iglesia en mucho tiempo, no hablo de Berazategui o de Wilde, sino en general, ha abandonado. Estamos acostumbrados a ver la necesidad del hermano y decir rápidamente que: hermano, voy a orar por vos. Estaré orando por vos, ¿eh? Sí. Le decís andá y bueno, que se resuelva como pueda. Sin embargo,
la Biblia nos llama a involucrarnos. Debemos involucrarnos. Fíjense que en esta primera lista lo que encontramos es cómo debemos relacionarnos unos con otros. ¿Se dieron cuenta? No debemos enojarnos. Primero, no debemos hablar mentira al prójimo. No debemos robar, o sea, al prójimo igual. Debemos trabajar y también ser generosos con nuestros hermanos. Fíjense cómo continúa. ¿Es solamente en nuestra relación? ¿Es solamente en nuestra relación? Bueno, continúa diciendo, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo las que son buenas para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que lo escuchan. Hermanos, en otras palabras, no puede salir de nuestra boca palabras que no sean de bendición. La Biblia dice que no puede salir de la misma fuente aguas amargas y aguas dulces. Yo no puedo decirle a Carlos, Carlitos, Jesús te ama, y después al ratito enojarme con él y mandarlo a donde, bueno, la gente habla hoy. No, hermanos. Debemos también en esas cosas externas ser transformados en el Espíritu. Fíjense lo que el texto dice, no salga, no debe haber entre ustedes, no debe salir de su boca ninguna palabra mala. Y es fácil entre nosotros, ¿no? Es fácil. Es fácil entre nosotros el hecho de que no salga palabras malas palabras. Sin embargo, cuando alguien nos ve, alguien de la congregación, de nuestros hermanos no nos ve, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué palabras salen de nuestras bocas? Fíjense que el revestirse del nuevo hombre también se ve incluso en la manera que tenemos de hablar. Eso es muy importante. Continúa diciendo, y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por lo cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, miren, frutos. Me ha pasado de ver muchas veces, el otro día le contaba a los hermanos, fui a una iglesia, me habían invitado a predicar, y como ustedes ven, yo soy bastante, no hablo de traje ni nada por el estilo, y ese día hacía tanto calor, y yo le digo a Sol, le dice, pero no sabés dónde es la iglesia, llevate una camisa. Yo le digo, está bien, voy a llevar una camisa, y me llevé una camisa manga corta. Cuando llego a una iglesia, todos los hermanos estaban todos de traje, me miraban como raro, y es, ¿quién es este? Me senté por ahí atrás y voy a una mujer y le digo, hermana, ¿tendrá un poco de agua porque así un calor así como hoy? Y me miró y me dijo, no. Yo me quedé, ¿no? Así como, ok. Empezó la reunión, empezó el tiempo de alabanza, estábamos sentaditos con Sole hacia un costado. Ante esto fui al baño, me puse la camisa adentro por la duda. Estábamos sentados a un lado y cuando subí a predicar, esa hermana que me había dicho no, hermanos, la cara se le caía. Cuando el pastor presenta, el pastor de una iglesia en Huile, pero aparte miembro de la Sociedad Bíblica Argentina, que esto, que lo otro, la mujer quedó como, le dije que no al pastor. Qué gracioso, ¿verdad? Porque hermanos, no importa si es un pastor, si es una persona que está viviendo por primera vez, nuestra manera, o cualquier hermano, nuestra manera en la cual debemos tratarnos unos a otros debe ser siempre honrando a nuestros hermanos. Hay personas
que viven parecen el Evangelio de una manera tan amarga, tan amarga. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, y el texto nos dice que no debe haber amargura en nosotros. No puede haber enojo en nosotros. Fernando, no puedo enojarme. Bueno, lo que está diciendo el texto es que no debe ser algo cotidiano en tu vida. Es raro ver a un cristiano constantemente enojado. Es raro. O por lo menos llama la atención. El texto dice que no debemos estar enojados, airados, no debe haber gritos, insultos, ni malicia entre nosotros. Miren cómo continúa y cómo termina el capítulo 4. Sean más bien amables unos con los otros. ¿Cuál debe ser nuestro trato? Debemos ser amables. Oro tanto porque yo estoy haciendo negocio Sí. y estoy ante las hermanas. Y mira, yo trabajé mucho en atención al público. Imagínense Horacio, que es conductor. Imagínate en el colectivo. Las cosas que le debe decir cuando no para a Horacio. Imagínense eso. ¿Cuál es la respuesta de Horacio? ¿Sacar la cabeza ahí por cosas? Y responder no. No, nuestra manera debe ser amable. Debemos ser amables. Sin duda debemos ser amables con las demás personas, pero sobre todas las cosas debemos ser amables entre nosotros, unos con otros. O sea, dentro del cuerpo de Cristo. Debemos ser misericordiosos. La misericordia debe ser parte de nuestra vida cotidiana. Les cuento una infidencia. Hace algunos meses, creo que 2 meses atrás, una persona me llamó porque estaba a punto de echar de su casa a su hijastro. Era una familia que había estado en Wilde durante tiempo, pero por problemas doctrinales y de conducta del hombre se le pidió que dejen de venir. Y este hombre me llamó porque su mujer falleció y el hijo de la mujer estaba quedándose con él. Ahora, yo voy a la casa de este hombre y veo que en realidad el trato del hombre con el chico no era bueno. Entonces, tuve que decidir qué hacer. Ese chico quedó en mi casa, ahora está en Paramaribo, en la iglesia, en Wilde. Incluso él ha venido varias veces acá, Jair, que ha venido con nosotros. Pero en un momento, hermanos, de verdad, tuve que decidir qué hacer. Y él quedó en casa y incluso fui al juzgado a hacerme cargo de la tutela de él. Y un montón de personas cristianas en mi trabajo me dijeron, Fernando, ¿no sos loco? O sea, pero miren las cosas que me han dicho. ¿Cómo metes a alguien que no conoces a tu casa? Hermanos, yo lo que sé es que la Biblia me llama a obrar en misericordia. Y la Biblia me llama a mí y a vos a cuidar de la viuda y del huérfano. Es el mandato que tenemos. Yo recuerdo cuando era chico, tuve amigos en la iglesia donde mi mamá iba, yo después te pedí, que los criamos, éramos chiquitos así. Los padres fallecieron de HIV, los 2 padres de estos nenes, y esos nenes quedaron a la deriva. Los llevaron a orfanato, pasaron cosas horribles, terribles. Y yo siempre recuerdo, no era cristiano, era muy rebelde, pero siempre recuerdo que le decía a mi mamá, hablaba con mi mamá y le decía, ¿por qué ustedes los cristianos que le decían hermanos a estas personas que murieron, no fueron capaces de ocuparse de los hijos de ellos cuando murieron? En otras palabras, la iglesia lo único que le dijo fue, bueno,
que el Señor los cuide, Dios les bendiga, no se involucraron. Hermanos, la Biblia nos llama a involucrarnos en las necesidades de los demás. Debemos ser misericordiosos con la necesidad de aquellos que están pasando necesidades. Fíjense cómo termina el apóstol Pablo. No solamente debemos actuar en la necesidad, sino que también debemos ser generosos en nuestro perdón para con nuestro prójimo. Me ha pasado tantas veces, hermano, tantas veces, de tener que hablar con personas que me dicen siempre esta frase: yo perdono, en la iglesia, de verdad, pero no olvides, hermanos, de verdad, me ha pasado tantas veces. Yo, está bien, te perdono, pero vos por allá y yo por acá. ¿Lo escucharon alguna vez? Hace un tiempo atrás, un matrimonio en la iglesia se fueron y por un buen tiempo sentí el deseo de poder ir a hablar con ellos. Pero cuando estuve preparado y fui a hablar con ellos, recuerdo estaba yendo en mi colectivo de mi trabajo a la casa de este matrimonio y Soledad, mi esposa, me dice: Fer, seguramente ellos van a hacer un montón de acusaciones para vos y eso no va a terminar bien. Porque vos vas a responder. Y yo empecé a pensar y digo, bueno, no es lo que la Biblia me enseña. Así que me fui, me senté con estos hermanos y tal cual Sol había dicho, así ocurrió. Empezaron a decirme: vos sos esto, sos lo otro, sos esto. Y en un momento recordé una prédica de un pastor, Sister Michelet, que él decía: cada vez que escuchamos que la gente habla de nosotros, nos enojamos. Sin embargo, no nos damos cuenta que en realidad somos peor que lo que la gente dice. Y cada vez que estas personas decían: vos sos esto, yo decía dentro mío: en realidad soy peor que eso. En realidad soy peor que eso. En otras palabras, yo podría haberme defendido, podría haber dicho: no, pero mirá, yo también tengo mis razones, como hacemos hoy. Sin embargo, el Espíritu Santo llenó mi corazón de paz y entendí que lo mejor que podía hacer era sencillamente decir: hermanos, perdónenme. Si me ponía a analizar, en mi mente, luego lo hice, me ponía a analizar en todas las acusaciones, yo podía defenderme, podría haber justificado en cada acusación. Sin embargo, creo que fue de parte de Dios. El Señor me convenció de eso. La mejor respuesta que pude tener en el momento fue: hermanos, tenés razón, perdonadme. No fue la confrontación, sino sencillamente el pedir perdón. Y aunque las personas me dijeron: te perdonamos, sin embargo, hay una frase dolorosa: no va a ser lo mismo. Y hasta hoy, hermanos, eso duele. La Biblia nos llama a perdonarnos unos a otros. Y perdonarnos de la misma manera que Dios nos perdonó en Cristo. Interesante. ¿Te imaginas si Cristo, cada vez que nosotros hacemos una macana, nos estuviera recordando, diciendo: mirá, yo te perdoné, pero vos, yo te conozco, mirá, yo sé lo que hiciste? ¿Te imaginas eso? Sin embargo, la Biblia nos dice de que Dios lo que hizo fue tomar nuestros pecados, arrojarlos al fondo del mar, y Él jamás recuerda ni uno de ellos. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Tomó tu pecado, tu error,
todo lo malo que hiciste, lo envió al fondo del mar, a lo más profundo, y Él ya no lo recuerda. Sin embargo, nosotros, nuestro hermano nos hace algo, Carlos, yo sé lo que me hiciste. No me olvido, Carlos. Y nuestro corazón no es libre, hermanos. La manera en la cual debemos vivir es perdonándonos unos a otros. Tu hermano te ofendió, debes perdonarlo. ¿Pero cómo? Bueno, Cristo mismo lo enseñó 70 veces 7. Y perdonar, en contrario de lo que la frase dice, perdonar es olvidar. Quien verdaderamente perdona, olvida la ofensa, porque así Dios lo hizo. Dios olvidó la ofensa que vos y que yo cometimos en contra de Él. La olvidó. La tomó, la envió al fondo del mar y Él ya no se acuerda de eso. Y nosotros, siendo humanos, seres creados, estamos constantemente, yo me acuerdo de lo que me hiciste. Pasan años, hay veces, hermanos, años. Yo me acuerdo de lo que me hiciste. Hermano, perdonar. Hay libertad en el perdón. Hay libertad. Yo he conocido personas en estos años, sé que parezco joven, pero empecé el ministerio de muy chico, casi 18, 19 años, y he transitado varios años, más de 15 años o casi 15 años en el servicio, y he visto tantas personas. He ido a hablar con personas que me dicen, yo no voy más a la iglesia porque una vez el pastor me ofendió. Y hay veces le he preguntado, ¿y cuándo fue eso? No, hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás, hermano. Capaz que el pastor ya murió, andás a ver ya. Claro, y vos todavía estás allá. No, el pastor me dijo esto. El pastor no me vino a visitar. Estábamos... Hermano, no es así. ¿Cómo debemos? ¿Cómo? Siguió. Y no es que tu salvación la vas a perder ni nada por el estilo, pero qué feo es no poder disfrutar de la amistad y de la hermandad en Cristo. A mí me encanta disfrutar de la hermandad de Cristo. Me encanta. Una de las cosas que más disfruto hacer con mis hermanos, amigos en el ministerio, ¿saben qué es? Carlos lo puede decir, salir a comer. Me encanta. Me encanta. Salimos nosotros, hay veces que estamos organizando cosas de la iglesia. Yo digo, muchachos, hagámoslo en otro momento, vamos a comer algo. Y disfrutamos de eso. Disfrutamos, ahí vamos, comemos milanesa, comida peruana, y disfrutamos de ese tiempo. ¿Y ustedes creen que nunca hemos tenido un encontronazo? ¿Creen que alguna vez no hemos estado en desacuerdo en algo? Muchas veces. Pero qué lindo es poder disfrutar de la amistad y de la hermandad que tenemos en Cristo. Por eso yo no entiendo, con esto termino, no entiendo cuando hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero no me relaciono con los cristianos, me llevo mejor con los del mundo. No es entendible, hermano. Lo lógico es que tus relaciones sean de cristianos, de personas que comprendan el Evangelio, que amen el Evangelio, que prediquen el Evangelio, que lleven el Evangelio, que trabajen en la iglesia del Señor. Eso es lo lógico. Hay personas que dicen, no, yo soy cristiano, pero no me gusta ir a la iglesia. Es como, no sé, como que digan, yo amo el fútbol, me encanta el fútbol, pero nunca voy a la cancha, no miro partidos. No, es ilógico. Si yo amo algo, hacer algo, voy a estar ahí, voy a ser el primero en la lista. Voy a estar presente, sirviendo a la iglesia de Cristo. Entonces, resumiendo, debemos dejar la vieja vida. La manera en la cual dejamos la vieja vida es renovándonos en el Espíritu de Dios. Maneras prácticas de renovarnos en el Espíritu de Dios es leyendo la Biblia,
leyendo las Escrituras, orando y llenándonos de Dios. De esa manera lo que estamos haciendo es revestirnos del nuevo hombre, de la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado. Y ahora, como ya estamos en esta nueva naturaleza, entonces debemos empezar a actuar. Ya no podemos robar, ya no podemos mentir, ya no podemos estar en pleitos, ya no podemos estar enojándonos unos con otros. Debemos ser generosos, preocuparnos por la necesidad del otro, perdonarnos como Cristo nos perdonó. ¿Amén? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, en esta semana, cuando tengas la oportunidad de enojarte, acordate, no debo enojarme. Cuando pases ahí en el colectivo y la gente empiece a empujar y te diga, vos chofer, ¿qué te crees? Perdón. Y vos decís, pero yo, ¿por qué le voy a pedir perdón? ¿Andar reclamando a la empresa? No. Perdón. Esa es la actitud de un verdadero creyente. Cuando de repente alguien nos insulte, ¿qué vamos a hacer? Te voy a devolver el insulto. No, hermano. No. Perdón. Perdón. Esa es la actitud de un verdadero creyente. Cuando en esta semana se presenten oportunidades, recordad que el Señor te llama a vestirte del nuevo hombre. Vestite del nuevo hombre. Mostrar de que Cristo vive en vos. Que eso sea visible en esta semana en vos y en mí. Amén. Ellos, ¿querés orar?